Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Fernanda Barreto. Hola Fernanda, ¿cómo andás? Todo bien, Lucas, qué gusto estar en tu canal, me siento tremendamente honrada. Bueno amigos, un poco la idea de este video es hablar sobre el feminismo. ¿Y qué relación tiene esto con mi canal? Bueno, mi canal es sobre filosofía personalista. Y bueno, el personalismo tiene esta beta feminista de la mano de Edith Stein, ¿no? Y un poco que se desarrolla un feminismo personalista. Y me venía mucho esta idea del Papa Francisco de la importancia de tender puentes. Porque hay mucha gente que como católico critican al feminismo, pero no tienen esta idea del Concilio Vaticano II, que es mirar lo que nos une y no lo que nos separa, esta idea de tender puentes que es tan importante. Bueno, empecemos presentándola a Fernanda. Fernanda Barreto es maestra en Sociología y Gestión por la Universidad de Essex en Inglaterra, licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, con experiencia de investigación en la Encuesta Social Europea y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que es el CIDE. Es profesora en el Departamento de Gestión Pública de la Universidad también de Guanajuato, México, y cofundadora del Centro de Estudios e Innovación Pública del Bajío. Es fundadora de No la Típica Feminista en Instagram, que es un movimiento para mujeres críticas del feminismo contemporáneo. Sus temas de especialización se relacionan con la sociología económica, las políticas públicas para el desarrollo integral de la sociedad, la ética pública y nuevos enfoques de género. Vamos con la primera Dale, pregunta. dale. ¿Cómo empezó tu propuesta de no la típica feminista? Mira, todo empezó por una inquietud personal, ¿no? O sea, lo que mencionaste al principio de que yo veía en los círculos más conservadores como este rechazo a ciertas propuestas del feminismo, o más bien, no a ciertas propuestas, a todo el feminismo en general. Pero yo justo, pues bueno, en la universidad y después en la maestría, pues claro que llevas materias relacionadas con feminismo, enfoques de género, etcétera, ¿no? Y precisamente en la maestría llevé una clase muy buena que se llamaba Dinámicas de Trabajo y Familia. Me acuerdo que mi profesora, una antropóloga, como que me derrumbó esta imagen que yo tenía de la feminista, ¿no? O sea, ella era una mujer del sur de Asia que estaba dando clases en Inglaterra, que estaba casada y que vivía con el esposo y que, bueno, o sea, nos contaba, o sea, que tenían una relación padrísima. Eh, entonces, digamos, como que empecé a cuestionarme cosas, ¿no? En la universidad yo era un poco reacia a hablar de feminismo, y yo no era como que me considerara la feminista de la universidad, ¿no? Sobre todo porque en la universidad de pronto, pues las expresiones feministas eran un poco más radicales, un poco más hasta desde la desinformación. Entonces, la verdad, yo no me identificaba tanto con el movimiento. A ver, y yo les digo, del 2011 que entré a la universidad para acá, o sea, ha habido un boom de feminismo en Latinoamérica impresionante, ¿no? Entonces, cuando llego a la maestría en 2018, la verdad es que ya era otro México y era otro mundo. O sea, es decir, El curso era online, ¿no? no, fui a Inglaterra. Y fue, o sea, y también digo, todo este tema de los apoyos a mujeres y tal, o sea, yo me gané una beca que se llama la beca de Mujeres del Futuro, ¿no? Entonces, precisamente pues con este enfoque de apoyar a las mujeres a que se desarrollen y todo. Entonces, digamos, empecé a cuestionarme cosas respecto a como estos aspectos del feminismo que sí me gustaban, ¿no? Por ejemplo, que pusieron el tema del género en el centro. Y entonces, en mis clases, en lo que iba leyendo, pues me fui dando cuenta que había muchos temas en los que feministas y católicos pueden coincidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la prostitución, o sea, hay una rama del feminismo que está en contra de la prostitución,
Y evidentemente el catolicismo pues también lo está, ¿no? O sea, también está en contra. Entonces, mira, fue muy curioso porque en este tiempo también yo tuve, yo creo que una reconversión de mi fe. Entonces, a la par que yo estaba en una universidad bien progre y súper liberal en muchos temas, o sea, súper pro LGTB, o sea, es así, súper pro todo, ¿no? Y de pronto puede ser radicalón. Al mismo tiempo, yo estuve en contacto con una comunidad católica muy bien cimentada. Ahí en el Nuestro Regnum Christi, ¿no? no, en Inglaterra. O sea, el capellán de la universidad era un hombre súper bien formado, un sacerdote súper bien formado, que nos atendía todas las preguntas. Y ahí, ¿sabes qué? O sea, en esta búsqueda de una vivencia de la fe, más desde la razón, no tanto desde el sentimiento, yo me sentía muy insatisfecha de que los católicos que yo conocía no hablaran de temas importantes como la violencia hacia la mujer, como, o sea, como que yo decía, es que no es suficiente decir que las feministas están mal. O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿No? ¿Cómo explicas lo que está pasando? ¿Cómo, qué herramientas le damos a las mujeres que se sienten solas y abandonadas y abusadas? O sea, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Entonces, dentro de mí había mucha insatisfacción hacia la comunidad católica, pero también había mucha insatisfacción al mismo feminismo, porque yo decía, es que el feminismo tampoco está llegando a temas o a soluciones que sean sustentables y que sean para el bien de las mujeres, ¿no? Y entonces yo lo veía, por ejemplo, en el tema del aborto. O sea, yo decía, oye, pero es que si un hombre obliga a una chava a abortar o la abandona, o sea, el aborto está, o sea, no es un medio de liberación. El aborto está perpetuando la violencia que se genera hacia ella. Entonces, como que yo decía, es que ¿por qué nadie está hablando de esto, no? Y entonces yo decía, ¿dónde están las feministas pro vida? Debe de haber. Y entonces empecé a buscar, claro que hay un montón, en el mundo hay un montón de mujeres feministas pro vida. Y entonces así empezó, o sea, en una búsqueda personal de yo sentirme muy insatisfecha y de como de pedir también respuestas a Dios. Así que, a ver, Señor, como, ¿dónde está mi tribu? ¿No? O sea, ¿dónde está mi tribu? Y de pronto sentí esta gran, yo creo que fue un llamado muy grande a, pues tal cual, a fundarlo, ¿no? O sea, al decir, oye, pues es que existen solo que no se conocen. Entonces, así nace, ¿no? La típica feminista. Hoy en día somos más de 10,000 personas en Instagram. Y la verdad es que me da mucho gusto porque creo que estamos abriendo el debate a muchos temas que ni siquiera las feministas están abordando. Entonces, la verdad es que el personalismo precisamente ha sido uno de los lentes analíticos con los que yo he logrado, o sea, y mis compañeras y amigas que hemos hecho en el camino, nos ha ayudado mucho a poder analizar la realidad, ¿no? Entonces, pues un poquito así a grandes rasgos, esa es un poco la historia de No la típica feminista. Ahora tenemos un podcast también. Sí, sí, bueno, Fernanda tiene el podcast de No la típica feminista y el Instagram también para que la puedan seguir. Bueno, y la idea de esta entrevista, como decía antes, nació del tema de poder, como dice Papa Francisco, tender puentes y no construir muros. Y esto de que dice también que la unidad es superior al conflicto. Y todo esto que nació con el Concilio Vaticano II, que tiene que ver con el ecumenismo, pero también con el diálogo, con otras culturas, con otras ideas en general. Bueno, qué interesante es esto, ¿no? De que el feminismo personalista que presentaba aquí Stein decía Dick que en su época estaba muy en boga el feminismo liberal y ella en principio lo promovía, pero después cuando se convirtió al cristianismo propuso que era necesario proponer un feminismo católico. Por eso también en esta línea la segunda pregunta es ¿qué cosas defendés para la mujer y qué derechos crees que no se le respetan? Mira, yo creo que los aspectos más claros tienen que ver más con el aspecto cultural que legal. O sea, si tú me preguntas, en la mayoría de las democracias liberales occidentales
o sea, digamos, hay un Estado de Derecho que en la mayoría de los países se defiende que haya igualdad de derechos, ¿no? Yo creo que la igualdad de derechos no es el problema. Yo creo que el problema viene a ser más cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día vemos todavía violencia en los centros de trabajo, en las empresas, en las oficinas públicas. No sé, hace poco escuchaba una historia de una chica que tuvo que vestirse, o sea, tenía que ir a la oficina vestida masculinamente para que sus compañeros no la acosaran, no le dijeran cosas, no intentaran toquetearla. O sea, hay, o sea, hay situaciones en las que la cultura se aprovecha de la mujer en muchos sentidos, ¿no? Em, no generalizaría este tipo de situaciones, por supuesto, ¿no? Porque no es generalizable. Em, otra cosa que yo creo que hoy en día necesitamos defender es la maternidad. O sea, yo creo que, y obviamente el feminismo ha tenido su culpa en esto, ¿no? O sea, el desprecio a la maternidad en muchos sentidos. O sea, hoy es más fácil que abortes a que una chava, una chica, acceda a un cuarto de lactancia en su oficina, en su centro de trabajo, o que una chica que esté estudiando y que es mamá acceda a una guardería pública. O sea, al menos en México eso es imposible, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una cultura antimaternidad impresionante y tú lo ves en Hollywood, los medios de comunicación masivos, o sea, es es un, como, es un desprecio cultural hacia la maternidad, lo que se nos vende, ¿no? Y entonces queremos decirle a las chicas que pueden ser lo que quieran, excepto una profesionista mamá feliz con sus hijos, ¿no? Entonces, son estas falsas dicotomías que vemos hoy pues en la cultura y que yo creo, o sea, de verdad, se ha vuelto uno de mis, como de mis metas, al menos desde la página de No la Típica Feminista y desde mi forma de pensar, de restaurar el estatus social de la maternidad, que yo creo que está muy golpeado. Y yo creo otro tema que creo que es muy importante es el tema de la explotación del cuerpo femenino. El tema es que hoy en día vemos chicas que autoexplotan sus cuerpos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso que cada vez vemos con más naturalidad, ¿no? Parece que más chicas venden sus fotos íntimas, videos sexuales explícitos. Y entonces yo me pregunto si estos fenómenos no están dándonos como un retroceso en cosas que ya habíamos logrado, ¿no? O sea, el decirle al... Vos, hace unos días, nombraste un caso de allá de México Sí, que pasó esto. sí, bueno, por ejemplo, hablábamos de OnlyFans y de cómo hay ciertas, o hay una rama del feminismo que condena este tipo de prácticas. O sea, que dicen, oigan, es que esto no es empoderador para nada. O sea, estamos diciéndole a la mujer otra vez que necesita vender su cuerpo para ser alguien en la sociedad. Y eso es una mentira. Y eso es algo por lo que las feministas del siglo pasado lucharon muchísimo. Entonces, esta cosificación del cuerpo de la mujer, o sea, lo estamos viendo con más naturalidad gracias a las redes sociales, a la pornografía, que va ligada con esta falsa idea de empoderamiento, totalmente, ¿no? Que viene desde este feminismo hiperliberal, hiperindividualista, etcétera. Bueno, y un poco dentro del feminismo, una cuestión muy importante y filosófica es poder identificar qué hace a la mujer mujer y qué la distingue del varón. Lo mismo con el varón. Entonces, la pregunta es, en tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades que distinguen a la mujer y la diferencian del varón? Bueno, lo más obvio y evidente es la anatomía, ¿no? O sea, desde que
digamos, y esto hablando en términos generales y cuando no existen precondiciones de salud que digan lo contrario, ¿no? O sea, pero en su mayoría, nuestra anatomía dice y cuenta una historia de quién eres, qué tipo de cromosomas tienes, eh, cómo son, no sé, el tema hormonal, ¿no? O sea, la biología dice mucho de qué es un hombre y qué es una mujer, cómo vive un hombre y cómo vive una mujer. Y hoy en día tenemos esta, pues sí, esta falsa idea de que todo es una construcción social y de que el género es únicamente una construcción social, lo cual es una mentira. O sea, mucho de lo que pasa en nuestras vidas y de lo que condiciona nuestro comportamiento como hombres y como mujeres viene de una respuesta biológica, ¿no? O sea, las mujeres sí somos más emocionales, porque además vivimos a través de ciclos. Los hombres no experimentan eso. Nuestra vivencia de la sexualidad, ¿no? O sea, el que el hombre sea más visual, el que el hombre logre la excitación más rápido, que la mujer, por el contrario, requiere mayor tiempo, que requiere mayor conexión emocional. Eso habla mucho también de las respuestas culturales que vemos en el día a día, ¿no? O sea, finalmente no podemos entender la biología y la cultura como cosas separadas. Al final son un entretejido de cosas que nos condicionan, ¿no? Es decir, la vivencia de mi cuerpo, la experiencia que yo tengo de mi cuerpo, de mi psicología, también va a afectar el cómo me relaciono con los demás. Y eso tiene un impacto en la cultura, pues a una escala macro, o sea, como macro, ¿no? Entonces, yo creo que de las cuestiones que nos diferencian, pues evidentemente el tema de la anatomía, la biología, nuestros ciclos, pero también yo creo que el tema de la vivencia de la maternidad y la paternidad, ¿no? O sea, desde que, no sé si han escuchado esta frase, ¿no? De que la mamá es mamá desde que está embarazada, se asume en ese rol de mamá, vive esa identidad de mamá, porque tiene esta conexión directa con el bebé. Un padre, y esto dice, ¿no? Yo no soy mamá todavía, entonces no sabría decirle si es verdad o no, pero bueno, está esta creencia de que el papá es papá o se asume como en su identidad de padre cuando tiene en sus brazos al hijo. Entonces, eh, yo creo que la vivencia de la maternidad y la paternidad también es diferente, evidentemente, por el desarrollo de cómo se desarrolla esta identidad, ¿no? Incluso la maternidad espiritual y la paternidad espiritual, yo creo que se experimenta diferente, ¿no? O sea, tú, Lucas, aunque quieras mucho a tu mamá, nunca vas a ser mamá, ¿sabes? O sea, siempre vas a vivir tu expresión de cuidado hacia el otro en un sentido paternal. Entonces, eso me parece algo fundamental. Y yo creo que en los aspectos culturales, pues evidentemente vemos una diferencia, ¿no? O sea, y yo creo que en este aspecto cultural es en donde más, em, de pronto más flexibilidad encontramos. Y esto es un tema en el que mucha gente en ciertos círculos ven como una amenaza, ¿no? Una amenaza a la identidad femenina o masculina. Yo creo, yo creo que tenemos que superar esos miedos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que la identidad masculina y femenina va más allá de roles, ¿no? Como de el rol del proveedor, el rol de la mamá que cuida. O sea, hoy vemos que en la realidad una mamá puede ser la proveedora económica y no por eso está, eh, digamos, está menoscabando su identidad de madre, su identidad femenina. O sea, también estamos viendo una transición de los tiempos económicos, políticos, sociales, ¿no? O sea, hoy hay mamás que darían lo que fueran por quedarse en su casa cuidando a sus hijos, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano de una tía que enviudó
y tuvo que salir a trabajar y mis primos estaban chiquititos, ¿no? Y ni modo, o sea, tenía que doblar turnos y si ella hubiera tenido la opción, ella se quedaría en casa cuidándolos, pero no tiene esa opción. Entonces, yo creo que hoy en día este debate de los roles, de que el papá tiene que ser el proveedor, la esposa es la que se queda en la crianza en casa, realmente no creo que sea algo que defina de forma estricta, rígida, la identidad de un hombre y una mujer. Y al contrario, yo creo que estas categorías superrígidas de pronto han confundido a mucha gente, ¿no? Es decir, al chico que a lo mejor no le gusta el fútbol, le encanta, por ejemplo, el baile, de pronto puede haber confusión por decirle: "Oye, es que eso no es masculino", ¿no? Claro, como que esas cuestiones son un poco relativas en el fondo. Exacto. Hasta encasillamos la creatividad del ser humano, ¿no? Claro, y Edith Stein deja también en claro esto de que la unicidad no es conceptualizable, no es clasificable, digamos. Cada persona es única y no se puede clasificar en tipos de mujer, en tipos de temperamentos, porque pues, se puede hacer una gran clasificación, pero no, la unicidad, cada persona única no se agota en un tipo, en una clasificación, sino que puede ser mucho más. Incluso hasta decir que cada mujer no es necesariamente una manifestación pura de la esencia femenina tal y como lo Claro, y yo entiende ella. agregaría, a ver, porque a lo mejor hay gente que nos va a decir: "Oigan, sí, entiendo el punto, pero, ¿qué pasa con?", por ejemplo, o sea, un fenómeno que sí vemos hoy en día y lo notamos mucho, por ejemplo, en los colectivos feministas, ¿no? Esta masculinización de la mujer, ¿no? O sea, digamos, estas tendencias hasta violentas y digamos, eso sí viene de un constructo cultural que asociamos la violencia con o sea, con lo masculino, ¿no? Con la agresión, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cuestiones que efectivamente dañan el concepto de masculino y femenino, pero yo creo que incluso eso tendríamos que revisarlo con otros ojos. Es decir, o sea, no tendríamos por qué asociar lo violento a lo masculino ni siquiera, ¿no? Entonces, porque, o sea, digo, si nos vamos a una concepción personalista, cristiana de la masculinidad, pues también la masculinidad va encaminada al cuidado del otro, no al sometimiento del otro. Entonces, digamos, creo que el tema del género y de cómo se entrelazan las fuerzas naturales, porque es evidente que el hombre tiene mucho mayor fuerza física, también tiene consecuencias en la cultura, ¿no? Es decir, o sea, el hombre puede usar la fuerza física, en contra de la mujer, en contra del mismo hombre, y no es que la mujer no sea capaz de ejercer violencia, por supuesto que sí. ¿No? O sea, y lo vemos, ¿no? O sea, en Argentina, de hecho, tuvieron este caso súper trágico de las chicas que asesinaron al chiquito, ¿no? Al hijo. Entonces, claro, claro que la mujer puede ser violenta y muchas veces las mujeres ejercen mucho mayor violencia psicológica, comunicativa, ¿no? Entonces, digamos, es un tema muy interesante que también tendríamos que revisar, ¿no? Pero yo creo desde un enfoque más personalista, o sea, yo creo que el ser humano se tiene que entender en en esta integridad de las dimensiones que conforman a la persona, ¿no? Claro, sí, también yo creo que es súper interesante ver lo que dice Edith Stein respecto de la mujer en concreto, ¿no? Cito textualmente porque me parece súper interesante. Dice ella: proteger, custodiar y tutelar, nutrir y hacer crecer. He ahí su deseo natural de la mujer, puramente maternal. Lo muerto, la mera cosa, le interesa a ella en primera línea en la medida en que sirve a lo personal, vivo, no por sí mismo. Junto a esta característica se da la otra, la abstracción
en cualquier sentido le queda lejos por naturaleza. Su modo de conocimiento natural no es tanto el analítico conceptual cuanto el intuitivo y consumador orientado a lo concreto. Esta disposición natural capacita a la mujer para ser cuidadora y educadora de sus propios hijos, pero su disposición básica no se limita a esto, sino que se extiende también a su marido y a todos los seres que se encuentran en su entorno. Bueno, un poco Wittgenstein dice esto de que la más propia de la mujer es lo concreto y no lo abstracto. Y lo concreto en el sentido del concreto de las personas, ¿no? Por eso, de ahí su trabajo sobre la empatía. Claro, y la capacidad de conectar también viene de un desarrollo cerebral de la mujer que incluso nos hace mejores comunicadoras, ¿no? Entonces, es lo que decimos, ¿no? Como digo, aquí Edith Stein lo menciona de una forma muy abstracta y hasta metafísica, pero pues puede tener una razón incluso neuronal, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama El cerebro femenino, que habla un poco de eso. Y, sí, o sea, yo creo que algo, y esto yo analizándolo en mi propia experiencia, yo creo que lo que a veces nos choca, ¿no? O sea, cuando nos dicen es que la mujer tiene esta tendencia al cuidado, esta tendencia a ver por el otro, este sentido maternal de, de ayudar al otro a florecer, a desarrollarse. Muchas mujeres lo sienten hasta violento, pero yo creo que es por esta misma concepción social que se tiene de la maternidad, sobre todo hoy en día. ¿No? O sea, esta idea de la mujer, la mamá que es débil, que es dejada, que es sacrificada, que, ¿no? O sea, sobre todo con esta concepción de mercado, ¿no? O sea, como todo lo que no tiene un valor y un estatus social y económico en nuestros sistemas económicos y sociales, pues, se ve con este desprecio, ¿no? Y yo creo que, al menos hoy, es algo que yo identifico en la gente de mi generación, ¿no? De los 90s, 80s, 90s, o sea, yo tuve esta pelea de: "Yo no voy a ser mamá", o sea, como no, no, no. Y la verdad es que en los últimos años he tenido una reconciliación con mi sentido maternal, ¿no? O sea, y el decir, no solamente eres mamá biológica, ¿no? O sea, es un tema muy profundo, muy, muy profundo y que hoy creo que sí hay mucha herida y mucha pelea con nuestra propia feminidad. Y como decíamos antes, Edith Stein dice que lo más propio de la mujer es lo concreto, en el sentido de lo concreto de las Mm, personas, y lo propio del hombre es lo abstracto. No obstante, la misma Edith Stein tiene un desarrollo abstracto en su filosofía impresionante, realmente impresionante. Yo pienso que se puede compaginar, siendo que ella en lo abstracto ponía la propia suyo como mujer, ¿no? Porque llevaba su experiencia como mujer a la filosofía. Y como dice ella también, es verdad que no hay ninguna profesión que la mujer no pueda ejercer. Lo hace como mujer, pero mm. la puede ejercer, toda profesión puede ejercer la mujer. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que Edith Stein parte de su propia experiencia, ¿no? O sea, digo, ella no fue mamá. Sin embargo, o sea, tenía esta vivencia del ser mujer en un ambiente tremendamente masculino, ¿no? O sea, y se le cerraron las puertas por ser mujer, por ser judía, o sea, mm, yo creo que esa es suficiente evidencia para decir, bueno, esta filósofa no habla tampoco desde la ideología, o sea, habla desde la evidencia. Entonces, me parece, la verdad es que a mí me gusta mucho. Siento que estoy aún en pañales para entender la filosofía, de Edith Stein, porque la verdad es que es muy profunda y a veces muy abstracta, ¿no?
Como que necesito tiempo para em, digerirla. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Y la cuarta pregunta es, ¿qué tipos de feminismos existen hoy en día? Son muchísimos. Hoy en día, o sea, de hecho, no hay una clasificación final en el que haya un acuerdo de los tipos de feminismos. O sea, tú te metes a investigar, lees un libro y te dan una clasificación, lees otro y te dan otra, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y les menciono algunos, tenemos el feminismo liberal, tenemos el feminismo radical, tenemos el feminismo abolicionista, ¿no? O sea, este feminismo también que quiere abolir sobre todo la explotación del cuerpo de la mujer y los sistemas económicos, em, el feminismo ecológico, el postcolonial, tenemos el feminismo cristiano, incluso entre feministas cristianas hay grandes debates teológicos, o sea, es muy interesante. El feminismo negro, el feminismo de la diferencia y el feminismo relacional. Y yo quisiera, a mí los feminismos que más los me han dado, digo, porque podríamos aquí ponernos a hablar de todos, pero a mí me han dado mucha luz a entender sobre todo eh, el feminismo liberal, que es este feminismo que vemos en la ONU, ¿no? O sea, el feminismo de Emma Watson, el feminismo de Hollywood, ¿no? Como de eh, lo que importa es tu libertad y esta idea de empoderamiento muy ligado a la realización profesional, ¿no? Que no está mal. Yo creo que responde a una realidad muy particular del mundo occidental. También que responde a un cambio en la urbanización de las ciudades, a un cambio de consolidación de un sistema económico capitalista y de una forma de gobierno democrática, ¿no? Entonces, todo esto pues se exaltan estos valores individuales, de desarrollo personal, etcétera. Si tuviéramos que encontrar como la contraposición, muchos pensarían que es el feminismo radical, pero hay una historiadora que a mí me gusta mucho, que se llama Karen Offen, que ella pone al feminismo liberal versus el feminismo relacional. Si tú me preguntas, yo me considero una feminista relacional, porque estas feministas fueron las feministas que en un principio, o sea, cuando empiezan estos movimientos eh, en pro de los derechos de la mujer, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vemos en países como los países escandinavos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania, vemos en estos países que surge un movimiento que no es liberal, que acepta que la mujer tiene un rol activo y muy valioso en la familia. Y de hecho, esta historiadora lo llama feminismo relacional o también conocido como feminismo maternal. Entonces, es un tipo de feminismo que se desarrolló mucho en Europa, que, digamos, nació y se cayó porque fueron mujeres que consiguieron por lo que luchaban, guarderías, licencias de maternidad, licencias de paternidad, que hubiera mayor apoyo para las mujeres que quisieran ser madres, que si tú quieres estudiar y trabajar, pero también quieres desarrollarte como mamá, que tengas la oportunidad de hacerlo. Y si ustedes se fijan, los estados de bienestar, estos servicios públicos eficientes, que tienen en cuenta a la familia, a los ancianos, a los enfermos, a los discapacitados, se desarrollaron mayormente en estos países, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, deja de tener eco este feminismo, en primera porque consiguieron lo que necesitaban, ¿no? O sea, al final
yo creo que no hay mejor movimiento que el que termina porque ya no se necesita. No pasó lo mismo de este lado del o sea, en este continente, ¿no? Y en Inglaterra un poquito, y lo vemos muchísimo. El feminismo individualista liberal se desarrolló más en los países en los países anglosajones, perdón, y ha venido con gran influencia en Latinoamérica. Entonces, eh, pues claro, o sea, tú fíjate el desarrollo de las peticiones del feminismo en Latinoamérica. O sea, yo lo veo clarísimo en México. ¿Por qué las feministas no están empujando guarderías? ¿Por qué no están empujando mejores servicios de paternidad, maternidad, buscando un equilibrio digamos, más justo también en las casas y en las empresas para que la crianza sea compartida? No, o sea, en estos países se está dando prioridad, por ejemplo, a temas hiperindividualistas como el aborto, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver con que este tipo de feminismo se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, entonces ahí tienes medios de comunicación masivas, ¿no? Cooptados, y también tienes organizaciones internacionales con gran peso político y gran influencia internacional. Entonces, todo este tema o sea, el tema familia desaparece de la agenda feminista de estos países, por supuesto. Entonces, digamos, tenemos estos dos tipos de feminismos. Por otra parte, tendríamos a los feminismos no, perdón, el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad. Y estos, digamos, esta clasificación a mí me ayuda mucho a identificar estos feminismos que dicen hay que neutralizar el género, ¿no? Incluso el feminismo de género viene con esta tendencia, este feminismo que dice ya no hay que hablar de mujeres, ahora son personas gestantes, ¿no? Son personas menstruantes. Las feministas de la diferencia, bueno, les da un ataque y les escupen en la cara, porque entonces dicen, oye, es que estás borrando la identidad femenina que es particular y es distinta a la del hombre. Entonces, eh, ahí también yo me pongo mi etiqueta de feminista de la diferencia, porque hombres y mujeres no tenemos por qué ser iguales. Podemos buscar el reconocimiento del mismo estatus en la sociedad, ¿no? Y eso viene a partir de la equidad. Pero eso es muy diferente a decir que somos iguales y que tenemos las mismas necesidades. Es una tontería, ¿no? Y después vendría esta clasificación donde cabe el feminismo personalista, ¿no? O sea, esta idea, no sé, a ver, yo lo llamaría feminismo capitalista versus feminismo personalista. Y te voy a decir por qué capitalista, y no es que diga que el capitalismo es perverso, le podemos buscar otra etiqueta, no sé, no es el fin de esta charla, pero yo creo que el capitalismo y digamos como este feminismo de mercado, si le podemos poner de alguna forma, nos ha hecho creer que el ser humano es un producto, ¿no? Y lo escuchamos todo el tiempo cuando se habla de aborto. Es que se aborta un producto. Un bebé no es un producto jamás. Pero vemos la degradación socioambiental a nuestro alrededor y entendemos. Claro, o sea, hay gente comerciando a personas, ¿no? Hay gente en esta trata de personas que vende a las personas como productos. Vemos a chicas cada vez más orgullosas de vender sus fotos íntimas como un producto en plataformas como OnlyFans. Vemos a, a chicas, por ejemplo, que rentan sus vientres em, con esta idea también de un falso empoderamiento de sus cuerpos, pero lo que estamos viendo es la mercantilización del cuerpo. Entonces, en este sentido, yo creo que el feminismo personalista sí da muchas respuestas a esta explotación del cuerpo y esta mercantilización del ser humano, ¿no? O sea, esta cosificación del ser humano. Entonces, Claro, fíjate que
El mismo cargo Wojtyła, o sea, Juan Pablo II, cuando habla del amor y responsabilidad del lugar de la mujer, bueno, también de varón, es como que habla un poco esto de la importancia de que no se cosifiquen entre sí, que el hombre no cosifique a la mujer, porque cuando cosifica a la mujer, como que no respeta su valor como persona, ¿no? Que la toma solamente desde sus valores sexuales, y eso sería cosificarla, Ah, sí, sí, y sí. no tener en cuenta el valor que tiene la mujer como persona. Y del varón. Algo que también creo que es muy necesario decir es que el feminismo actual puede llegar a deshumanizar al varón. O sea, lo deshumaniza al decir todos los hombres son violadores en potencia, lo deshumaniza al decir todos los varones eh, eh, se, se mueven en valores patriarcales. O sea, estas generalizaciones que se basan más en ideología que en evidencia, ¿no? O sea, a ver, claro que hay hombres violentos, por supuesto, ¿no? Pero también hay hombres que se desviven por su familia, por darles lo mejor, por cuidar de sus hijos. O sea, hoy cada vez más los hay. Entonces, o sea, yo sí veo una deshumanización hacia el varón y esta idea de desmasculinizarlo, ¿no? O sea, y yo creo que en la masculinidad hay una gran fortaleza y hay una gran riqueza que los hombres tienen que asumir y tienen que reconocer también, ¿no? Entonces, creo que en este reconocimiento de la dignidad de la persona, es que tenemos que reconocer la dignidad de las dos expresiones de persona, tanto la femenina como la masculina, ¿no? O sea, y sobre todo, yo creo que en el tema del aborto también es muy claro, ¿no? O sea, el cuidado de la dignidad de la persona, porque además, o sea, sí, o sea, esta idea de porque creces en mi vientre, soy, o sea, tengo em, tengo este derecho, ¿no? Pues de oprimir, o sea, esta idea de opresor oprimido se voltea, ¿no? Entonces, yo que he sido víctima o que se me dice que he sido víctima, puedo a su vez ejercer violencia hacia mi propio vientre, ¿no? O sea, hacia mi propio, o sea, me vuelvo victimaria. Digo, algo que nosotros cada 8 de marzo repetimos, ¿no? Pues no somos ni, o sea, ni opresoras ni oprimidas. Entonces, creo que en ese sentido el personalismo tiene mucho que aportar. Claro, y no sé si te acordás, Fer, yo hice uno o 2 meses un hilo en el que hablaba de la mujer, del varón y el rol de la madre y el rol del padre. Y vos me lo comentaste, ¿no? Y yo ponía esto, la importancia de que los hombres como padres, esto de no ceder en el cuidado de los hijos, de transmitir esa firmeza y esa protección que necesita la familia, ¿no? Claro, y mira, yo creo que muchas veces, sobre todo hoy, al final también llega a ser un tema de personalidades, de carácter, de heridas. O sea, lo cierto es que hoy también muchos hombres crecen sin una figura paterna, ¿no? Entonces, eso va en detrimento de la misma masculinidad del hombre, ¿no? Y de esta incapacidad de reconocerse en el padre, ¿no? O si tienes una vivencia de un papá violento, alcohólico, qué sé yo, pues tu vivencia de tu propia masculinidad va a estar muy fracturada. Entonces, yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta, pero sí, yo creo que, no sé, cuando el Papa Francisco nombró el año de San José, como que yo pensaba en eso, es que sí, San José, necesitamos más padres, ¿no? O sea, estos padres que pongan límites, pero que también sean compasivos, ¿no? O sea, Sí, vos sabés que en diciembre hicimos un pesebre viviente en mi comunidad y me tocó hacer a San José. Y yo sentía mucho esto de San José, de esa firmeza, esa necesidad de proteger a la familia, como San José cuando
viajó a Egipto cuando Dios le dijo que vaya para acá, para allá, y él sin chistar agarraba las cosas, a su mujer y a su hijo lo llevaba. Y cuando fueron a Belén también, que él se encargó de ver en dónde podían quedarse, y a cada paso iba con su bastón y mostrando esa firmeza y esa protección que María y Jesús tanto necesitaban, ¿no? Bueno, y la cuarta pregunta sería, ¿qué cosas criticarías y qué cosas valorás del feminismo actual? Mira, yo creo que tenemos, o sea, yo sé que hay gente que va a estar en contra de esto, ¿no? Pero yo creo que sí hay muchas cosas que tenemos que agradecer a muchas feministas a lo largo de la historia. Y antes que nada, yo quisiera como diferenciar entre el feminismo como movimiento y el feminismo como desde la filosofía y desde la teoría, ¿no? O sea, las teóricas del feminismo. Yo creo que el feminismo como movimiento en muchos casos ha sido ridículo, violento, se ha pasado y le ha hecho mucho daño al mismo feminismo como teoría. Sin embargo, muchas feministas, teóricas, filósofas, sociólogas, o sea, están poniendo sobre la mesa temas importantes para las mujeres, ¿no? Al final el feminismo, y yo creo que es lo que más valoro de las teorías feministas, es que el feminismo nos dio unos lentes analíticos para entender el mundo. No siempre son adecuados, estoy de acuerdo, ¿no? Pero pusieron sobre la mesa desigualdades que son reales. O sea, la desigualdad que vive una mujer, la vulnerabilidad que vive una mujer embarazada, nunca se va a comparar a otro tipo de desigualdades que viven los varones. O sea, una mujer embarazada está en un estado de vulnerabilidad en el que necesita redes de apoyo, seguridad social, eh, compañeros, ¿no? O sea, y más si no tiene una pareja que le apoye. Entonces, digamos, creo que muchas feministas sí han puesto la lupa en estas problemáticas, ¿no? Creo que muchas veces tenemos teorías muy bien fundadas, eh, bien documentadas, basadas en evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí va como mi punto en contra. Sobre todo el feminismo como movimiento, cada vez se asume como como una secta, o sea, eso es la realidad, o sea, cada vez se vuelve más dogmática y cada vez em, ¿cómo llamarlo, no? Las chicas que se enfilan ¿no? Que se unen a las filas del feminismo como movimiento, cada vez también se vuelven más conservadoras. Y tú fíjate, o sea, son personas sumamente violentas y sumamente dogmáticas. No vamos a generalizar, en todos los movimientos hay de todo, en todos los movimientos siempre hay una ala más radical que otras, eh, pero yo creo que sí se está viendo el feminismo como una doctrina y como algo que parece que no puede variar, mutar, que no hay grises, ¿no? Y entonces no, vemos esta polarización ideológica, o sea, y la verdad es que se ve de forma muy violenta. Entonces, creo una de las cosas que menos le compró al feminismo es este falso exceso de constructivismo. O sea, esta idea de que todo es construcción social, de que nuestra biología no dice nada, de que nuestros cuerpos no dicen nada, es una falacia. O sea, al final somos seres sexuados que no me quito y me pongo mi sexualidad. O sea, no es una polera, no es una sudadera, no es un chaleco, o sea, no me lo quito cuando llego a mi casa, ¿no? O sea, yo soy un ser sexuado en todos los momentos de mi vida, ¿no? O sea, y nos relacionamos como seres sexuados. También creo que se ha estirado muchísimo el concepto de patriarcado. A ver, o sea, hoy patriarcado ya significa todo y nada, ¿no? O sea, esta idea de vamos a culpar al patriarcado de todo,
me parece un exceso, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que se explican por muchas razones distintas solamente a pensar que existe una jerarquía de poder en el que el hombre siempre está por encima de la mujer. De hecho, hay no me acuerdo, sí, algunas de las feministas radicales, algunas ramas de las abolicionistas, ellas dicen, es que nosotras ya no somos víctimas y no nos vamos a llamar víctimas, porque el repetirnos, el asumirnos como víctimas, nos hace mantener y perpetuar esta idea de subordinación. Entonces, a eso tendríamos que transitar, al decir, aquí nadie es víctima ya, o sea, ni siquiera en nuestras cabezas, ¿no? Eh, y algo que también creo que es, o sea, que una de las cosas que más les criticaría o les critico al movimiento feminista es esta defensa y justificación de la explotación. El pensar que la prostitución, que la venta de contenido íntimo, o sea, pensarlo, la renta de vientres, o sea, pensarlo como medios de liberación femenina es darnos un balazo en el pie. O sea, es mantener estas dinámicas de cosificación del cuerpo de la mujer. Entonces, yo creo que esos son como los puntos que más veo. Evidentemente, a ver, no soy partidaria de ninguna forma de violencia, ni hacia nuestros cuerpos, ¿no? O sea, yo creo que el aborto es una de las prácticas más violentas hacia el propio cuerpo de la mujer. O sea, estás dañándote a ti misma y dañando a un tercero que no tiene nivel en el entierro, decimos en México, ¿no? O sea, ¿quién te da el derecho de decidir sobre su vida? ¿No? O sea, no sé, me recuerda a estos señores feudales, ¿no? O sea, estamos volviendo a un feudalismo matriarcal, o sea, en el que creemos que tenemos el derecho sobre la vida de nuestros hijos, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia de que esté en el vientre o fuera de él? Entonces, este tipo de cosas también creo que tenemos que hablar más alto las feministas pro vida también, ¿no? Y ya para terminar, te quería hacer una última pregunta. ¿Qué le dirías a un cristiano que no considera que el feminismo tenga ni defienda nada bueno? Mira, no me voy a pelear con nadie, a diferencia de lo que muchos pueden pensar. Estoy de acuerdo, el feminismo debe de desaparecer eventualmente, ¿no? Pero el feminismo en su diversidad de enfoques, diversidad de ramas, también nos ha señalado las áreas que todavía deben o que todavía están por cambiar, que todavía deberían de cambiar, porque el feminismo, o sea, sí nos ha señalado cosas verdaderas, ¿no? Y entonces yo creo que en todo se pueden encontrar semillas de verdad y lo que tú mencionabas, de tender puentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les comentaba en un principio el tema de la prostitución, pero hoy en día también hay ramas del feminismo que señalan y que están en contra abiertamente de la pornografía. Por ejemplo, otra cosa, otro puente que veo enorme, hay colectivos feministas que están en contra de los anticonceptivos y que están promoviendo los métodos de reconocimiento de la fertilidad, ¿no? O métodos naturales que la iglesia ha reconocido desde siempre. Entonces, o sea, estamos viendo que estamos llegando a las mismas conclusiones por caminos distintos. Y eso, o sea, es señal de estas semillas de verdad y que al final son semillas del verbo y es la presencia del Espíritu Santo. Y otra cosa, a ver, eh, bueno, San Juan Pablo II en la encíclica El Evangelio de la Vida hace un llamado a todas las mujeres a formar un nuevo feminismo. Y yo creo que, a ver, o sea, estamos hablando de San Juan Pablo II, un filósofo enorme, un santo entre santos. O sea, yo creo que no se avienta una invitación a la ligera y que no tomemos en serio, ¿no? O sea, yo creo que el Papa sabía que había cosas buenas que podemos rescatar del feminismo. Sin embargo, cuando le quitas la búsqueda de la verdad, el feminismo se vuelve en una secta más. Y
y para terminar, yo diría que les quiero contar que hace tiempo en Europa se hizo un estudio en el que le preguntaban a las mujeres de diferentes países si se consideraban feministas. Y adivina qué país fue el que menos feministas se consideran las chicas. Adivina. No, la verdad que ni idea. Dinamarca. O sea, un país que podríamos catalogar como liberal en muchos aspectos sociales, y que uno diría, bueno, ¿por qué no se consideran feministas estas chicas, no? Y ellas decían, pues es que no lo necesitamos. O sea, nosotros ya alcanzamos la equidad, yo gano lo mismo que cualquiera de mis compañeros en mi trabajo. Si quiero retirarme a ser mamá, o sea, tengo una licencia de 1 año de maternidad para poder cuidar a mi hijo como Dios manda y después puedo regresar a mi empleo. Mi esposo también o mi pareja también puede hacer uso de estas licencias de paternidad. Y es decir, a lo que voy con todo esto es, el feminismo es un medio y el feminismo tiene que servirnos como, como una forma de entender el mundo, de analizar la realidad. Pero el feminismo no se puede convertir en un fin en sí mismo, mucho menos en una religión ni en un partido político. Pero, es decir, o sea, si tenemos esto en mente de que un día no deberíamos de necesitar feminismo, cambia la cosa. Es decir, que nos marque la ruta, hacia dónde tenemos que ir, qué derechos, qué condiciones laborales, qué condiciones de salud merecen las mujeres que no están teniendo. ¿No? Y a mí este caso de las danesas me dio mucha luz, de decir, hacia allá tenemos que transitar. O sea, que ninguna mujer se quede atrás por querer ser madre, que ninguna mujer se quede atrás por querer estudiar, que ninguna mujer se quede atrás porque no tiene dinero para comprar productos de higiene femenina. Hacia allá tenemos que transitar, ¿no? Bueno, Fernanda, gracias por aceptar esta entrevista. La verdad que es súper interesante escucharte. Todo por hoy. Creo que ya Fernanda, bueno, ya respondió todas mis preguntas. Y bueno, los invitamos a suscribirse al canal de Fernanda, la típica feminista, canal de YouTube, Spotify, Instagram y también, bueno, a mi Instagram que es el personalista710 y también a mi canal de YouTube que es el personalista. Así Así que es. bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.